¿Qué es el ayuno? Es la práctica de abstenerse de alimentos, bebidas y hasta el agua. Digo bebidas porque a veces, bueno, pueden pensar ayunar, tomo agua, no tomo un yogur bebible, pero tomo agua. Bueno, hay unas diferencias, pero el ayuno es básicamente abstenerse, ¿sí?, de alimentos, bebidas e incluso hasta el agua, para dedicarse a buscar. Hay una búsqueda allí, ¿verdad? Esto puede ser en manera personal o en unidad con hermanos de la fe. Hace ya unos cuantos años atrás, cuando yo era niño, un tío mío que se llamaba Dandy, o se llamaba porque ya partió a la presencia del Señor, su alma, y él, él vivía allá en Tranqueras, en un pueblo de Rivera, y en ocasiones cuando íbamos a visitar junto con mi familia, cuando preparaba el tema sobre el ayuno, me acordaba de esto y bueno, primero que eran muchos parientes, ¿no? Primos, tíos, bueno. Pero este en particular, yo recuerdo una vez que él no estaba y alguien dijo, está, o él mismo dijo cuando vino, no recuerdo, pero él venía del monte de ayunar y orar. Pero yo como niño, como cualquier otro niño, no recuerdo bien qué edad, pero vamos a ponerle 8 años, quizá 9, no sé, no me acuerdo, pero eso me quedó en la mente siempre cuando él venía del monte, y allá sí que era monte, no es como ahora que ahora es ciudad, este lugar Tranqueras, pero en aquel entonces era un pueblito y bastaba con cruzar la carretera y ya arrancaba todo lo que era monte. Entonces él iba a este lugar tranquilo, nadie lo molestaba, entonces él se apartaba y tenía ese tiempo de vamos a decir, de devoción, oración y ayuno, y con su Biblia en mano. Bueno, este es un lindo recuerdo y expresa un poco la idea de lo que sería el ayuno. También me acordaba cuando adolescente, y acá no sé si José Luis se acordará, me acuerdo que ya un poquito más grande, ¿no? Adolescente a joven, una cosa así, íbamos a la reunión de jóvenes, en este caso íbamos allá a Getsemaní, y una vez uno de los líderes propuso hacer ayuno, oración-ayuno, y bueno, digo, obviamente se trató un poco de lo que era el ayuno, y por lo menos para mí era todo nuevo también, o sea, e incluso miren, recuerdo que era un sábado, sí, justamente porque después de ese tiempo nos íbamos a ir a la reunión de jóvenes y bueno, ver qué experiencia habíamos tenido. Bueno. Y mi padre sabía que íbamos a hacer ayuno, entonces dice, bueno, vamos a hacer un asadito, ya que 2 por lo menos no van a comer, o sea, mi hermano y yo no íbamos a comer. Y yo obviamente yo no dije nada, pero yo seguí en la mía. Me acuerdo que bueno, digo, ayuno, no vamos a salir a correr, a jugar a la pelota ni nada por el estilo, porque el ayuno tiene sus características, no es solo el abstenerse de alimentos. Entonces, me acordaba de estas 2 anécdotas positivas, porque más tarde o más temprano iba a tener que encarar este tema. Bueno, pasaron los años y normalmente no se habla del ayuno, o
por lo menos digo, en las iglesias que he estado no se fomenta el ayuno. Entonces lo que vamos a ver a la luz de la palabra de Dios es si es vigente, si es bueno, para qué sirve. Algunas respuestas vamos a tener en cuanto a esto. Bien, así que con estas dos vivencias, vamos a decir, lo que yo puedo decir que hasta ese entonces yo no entendía bien lo que era el ayuno, no lo comprendía bien. ¿Cuánto tiempo debería ser el ayuno? Puede ser 1, pueden ser 2 días, pueden ser 3 días, pueden ser hasta 21 días o hasta 40 días, que es el máximo comprobado que una persona pueda resistir. Pero, o sea, total, ¿no? Los 40 días ayunando, sin beber y sin beber y sin alimentarse. Es muy obvio que en los tiempos que estamos viviendo, llegar a ser 40 días de ayuno sería la muerte, porque vivimos tiempos diferentes, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar y tenemos que estar, como se dice, por lo menos básicamente bien alimentados para enfrentar lo que es un día laboral, un día de estudio, un día de actividad. Bien, los ejemplos que tenemos marcados es el de Moisés, Éxodo 34, 28, vamos a ver qué nos dice, es Antiguo Testamento. Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Es clarísimo, ¿no? 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. Yo pensaba, sin duda que Dios capacitó a esta persona, en este caso a Moisés, para enfrentar esos 40 días y 40 noches. Y pienso también que antes eran hombres mucho más fuertes que lo que somos hoy en día, hombres y mujeres, ¿no? Era otra característica físicamente. Entonces, como en este caso, como en el caso de Moisés, podía enfrentarse a esta situación delante de Dios con un propósito. El propósito estaba en la presencia de Dios, iba a ministrar delante del pueblo, tenía tremendo ministerio por delante, y ni que hablar, como dice allí, tenía que escribir los 10 mandamientos. No era de un día para el otro. Miren que he visto este pasaje de Moisés cuando sube al monte, etcétera, y todo, cuando Dios se le presenta, lo he visto montones de veces y parece como que siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Pero es espectacular este pasaje, estar en la misma presencia de Dios, y bueno, en este caso él ayunó, o sea, no bebió ni comió por 40 días. El otro ejemplo, Jesús, Mateo 4:2. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Y allí viene el tentador, vienen las tentaciones, pero en este versículo leemos que después de pasar esos 40 días, 40 noches sin comer ni beber, dice que sintió hambre. También podemos decir, sí, era Jesús, tenía divinidad, sí, pero la Biblia dice que se hizo hombre. Por eso después de los 40 días y 40 noches sintió hambre. Por eso les decía, sin duda que eran hombres en estos tiempos, estaban capacitados para soportar este tiempo de ayuno. ¿Y por qué no 41? Por la sencilla razón que no iban a resistir más. Es como cuando a Pablo lo azotan 39, dice 39 más 1 o 39, bueno, en fin, si le daban uno más se moría, porque está comprobado que era más o menos lo que podían resistir. Lo dice la palabra de Dios, así que lo tenemos que creer. Y tenemos estos dos grandes ejemplos, en Moisés, en Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento. Y recuerden que Jesús se estaba preparando para lo que iba a ser su ministerio, ¿sí? Los años que estuvo aquí para dar las buenas nuevas, como dice la Escritura, para mostrar que era el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo de pecado, para, por supuesto, aquel que cree en Él como Salvador. Entonces, Él se estaba preparando y empleó el ayuno, y ni que hablar que ahí estaba la oración presente. Estuvo en plena comunión con su Dios, así como estaba Moisés, que tuvo el privilegio de estar en la presencia de Dios, así también Jesús, a través del ayuno, oración, contemplando a Dios. En los tiempos que vivimos hoy, podríamos dedicar, por ejemplo, la mañana, antes de ir a trabajar, como les dije al principio, puede ser un día, puede ser lo que le dicen el ayuno intermitente, es decir, bueno, me voy a comprometer delante de Dios, vamos a hacer un ejemplo, lunes, miércoles, viernes, antes de irme a trabajar en ayunas, bueno, tener un momento de oración, orar por algo específico, algo que haya inquietud en mi corazón, y bueno, tener una lectura de la palabra, dedicar ese tiempo, puede ser media hora, una hora, eso será cuestión de cada uno. Otros podrán decir, bueno, me voy a dedicar tal día el sábado, voy a ayunar ese día, me voy a abstener, acompañado de lo que después vamos a ver, la oración, la lectura de la palabra. Cada uno sabrá cómo resiste su cuerpo, cada uno podría ser el compromiso de cada uno delante de Dios. Dicho esto, por lo que ya dijimos, por los tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Es el ayuno para estos días? Eso es una pregunta. Yo diría que sí. Lucas 5, 3, 39. Lucas 5, 33 al 39. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos
y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Las parábolas del vestido y del odre nuevos presentan la misma enseñanza. No se puede mezclar el nuevo y el viviente reino de Dios con el anticuado sistema legalista de la vieja dispensación. Esto se manifestó claramente después del Pentecostés, cuando se hizo necesario separar la iglesia cristiana de la comunidad judaica que preservaba confiando en sus obras de religión y mérito. Allí expresa que en el versículo 35 dice, entonces en aquellos días ayunarán. O sea, lo que está diciendo no está dando una orden, pero sí está asumiendo el Señor Jesús que los discípulos, después de que el Señor partiera, después de que el Señor fuera crucificado, resucitado y ir al cielo, ellos, los discípulos, los cristianos, iban a tener como práctica el ayuno. Ayunarán, dice, ¿tá? Pero no está diciendo porque van a tener que ayunar. No, ayunarán, lo van a hacer. Y lo que pasa es que había una cierta religiosidad, que ahora vamos a ver, había una cierta religiosidad, entonces después es como un antes y después, antes de Jesús, después de Jesús. Entonces ahí por eso el Señor hace estas parábolas para decir, bueno, se viene un tiempo diferente, un tiempo nuevo en el cual los cristianos iban a vivir. Bien, apreciación. Obviamente el ayuno es para los cristianos. Si yo le digo a un incrédulo, ¿vas a ayunar? Me va a entender si va a ayunar para hacer una dieta. Porque, ¿qué pasa? El ayuno sin oración no es ayuno, el ayuno bíblico. El ayuno sin oración es una dieta, ¿se entiende? O sea, el ayuno que muestra la palabra de Dios, el ayuno que hombres de Dios hicieron, fue absteniéndose de alimentos y luego acompañado de la oración. Mateo 6:5, vamos a ver qué dice allí Mateo 6:5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Salud. Y cuando ores, esto es una comparación de lo que vamos a ver. La oración, acá dice, cuando ores,
también Jesús está asumiendo que, es decir, la oración es algo que no es opcional. La oración sí tiene, de hecho tenemos muchos versículos en la palabra de Dios, exhortación a la oración, no tanto lo que es el ayuno, pero sí a la oración. Es decir, Jesús aquí dice, y cuando ores, o sea, está asumiendo que los cristianos vamos a orar. Dice, y no seas como los hipócritas, ¿está? No seas como tales personas que aman estar orando para ser vistos los hombres, para ver que están orando, etcétera, etcétera. Versículo 16 del mismo capítulo dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y acá está asumiendo, Jesús está diciendo, cuando ayunéis, o sea que es una práctica que en aquel entonces era vigente, ¿sí? Los cristianos, los seguidores de Cristo, lo hacían, lo iban a seguir haciendo, porque era, vamos a ver, algo que ellos tenían que cumplir. Bien, así que Dios espera de nosotros que oremos, Dios espera de nosotros que ayunemos. El versículo 16 también dice allí, menciona una palabra austero. Dice, lo leímos, no seáis austeros como los hipócritas. Esta palabra expresa a alguien severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral, penitente, es decir, un religioso. Y esto nos muestra, ¿sí? Así como Jesús decía, cuando ayunéis, ¿sí? No seas como, bueno, allí dice, no seáis austeros como los hipócritas, es decir, en otras palabras, no seáis religiosos como tales personas que se muestran para ver que están orando, para ver que están ayunando. Entonces yo pensaba, si yo hago ayuno, no tengo por qué venir acá todo cansado, ojeroso, que ya no puedo más, decirle, Santi, estoy haciendo ayuno, no puedo más. Imposible, no es esa la idea, ¿entienden? Y si yo viniera, o vamos a poner a Richard, viene a Richard y dice, ¿sabes que estoy haciendo ayuno? Estoy medio débil, pero no es esa la idea. El ayuno es algo personal y no tenemos por qué estar diciendo que estamos ayunando, en fin, a no ser que sea algo especial para ayudar a otros. También vamos a ver que es a nivel de iglesia. Pero en lo personal, no tenemos que ser como estas personas que les gustaba mostrarse en las sinagogas y algunos seguramente oraban en voz alta como para que escucharan, otros estaban medios ahí mostrando que ayunaban, o bueno, en fin, no sé cómo lo hacían, pero no era esto, no era esta la intención del ayuno. El ayuno tiene que ver la persona con Dios. Bien, entonces no seamos austeros, no seamos religiosos, ¿tá? Entonces encontramos que la ley mosaica prescribía un ayuno al año, eso se encuentra en Levítico 16:29, y por eso que estos religiosos y también quienes se convertían sabían de esta práctica, el ayuno una vez al año, en Levítico 16:29.
Levítico 16, 29. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. El ayuno, a lo cual se alude aquí mediante la expresión afligiréis vuestras almas, era una práctica común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Comprendía no solo abstinencia de los alimentos, sino también humillación y lamento, confesión de pecado y oración y ruego. El ayuno tenía por objeto proporcionar autodisciplina y humildad, de lo cual el ayuno era señal visible. Se recurría a él ante calamidades, aflicciones, infortunios y peligros inminentes. Individuos y naciones hacían uso de él. Los hipócritas se valían de él para tener fama ante los hombres de piadosos, aun cuando no podían engañar a un Dios que sabía interpretar el corazón. Ejemplos notables de los que ayunaron son David, Daniel, Cornelio, Pablo. El único ayuno obligatorio para el pueblo en el Antiguo Testamento fue este en el día de la expiación. Este era el único ayuno obligatorio, una práctica obligatoria vamos a decir, antes de Cristo, ¿sí? E incluso, como les decía, los cristianos sabían que esto era una práctica para realizar, ¿sí? Después, el fariseísmo agregó 2 días semanales, lunes y jueves, y estos eran los que se hacían ver, ¿sí? Se mostraban, era como leímos allí, era como que querían tener una fama especial, se querían hacer ver. Función verdadera: indicar profunda constricción y dedicación a la oración y comunión espiritual. Lo que el ayuno debería ser para nosotros hoy en día es algo especial, no es de todos los días, no es como la oración que sí es todos los días. El ayuno tiene su tiempo, su dedicación, digamos, tu compromiso personal con Dios, es el abstenerse de alimentos para mostrarle a Dios de que estás privándote de algo necesario para estar en una íntima comunión personal con Dios. Hechos 13, 1 al 3. Este es un lindo pasaje. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Vieron qué pasaje, no? Aquí dice claramente, luego de haber ayunado y orado, bueno, ellos aquí ya como iglesia, ¿sí? Como miembros estaban congregados, estaban buscando la voluntad de Dios y estaban en ayuno y oración. Es tal que el Espíritu Santo les muestra, ¿sí? Dice allí, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Esto es mediante profecía, ¿sí? Los que habían hermanos allí que incluso lo menciona, profetas y maestros, uno de ellos guiado por el Espíritu, les muestra la voluntad de Dios y es allí que entienden que estos hermanos, Bernabé y Saulo, eran los indicados para la obra que les iba a ser encomendada, la obra a que los he llamado. Entonces, hermanos, si nos preguntamos si el ayuno es vigente, seguimos diciendo que sí. Si el ayuno es una práctica que se pudiera hacer a nivel de iglesia, por supuesto que sí. Podríamos decir, bueno, tal día, tal hora vamos a ayunar, nos juntamos, ayunamos, oramos, leemos la palabra de Dios, buscamos la voluntad de Dios para un tema en especial, y sí que podemos hacerlo, porque vamos a estar negándonos al alimento para tener una íntima comunión con nuestro Dios y buscar su voluntad, su guía, su dirección. El ayuno proporciona visión espiritual, aclara nuestros pensamientos y Dios muestra su voluntad. Hechos 14:23, miren lo que dice, siguiendo este pasaje. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Allí se ven buenos resultados, después de, como dice allí, habiendo orado con ayunos. Vale decir que estos hombres de Dios, y especialmente estos que comenzaron todo lo que eran el fundar iglesias, como en este caso, indicar quiénes iban a ministrar ciertas iglesias, bueno, ellos buscaban la voluntad de Dios a través de la oración, que es fundamental, y acompañaban con el ayuno. Y vaya si esto nos estará mostrando de que, bueno, tenemos que tomar decisiones como iglesia, y les animo a cada uno a hacerse esta pregunta, si estamos orando, por supuesto, si estamos quizás ayunando, buscando su voluntad en este tiempo especial, donde como iglesia vamos a tener que tomar decisiones. Así que debemos, al igual que la oración, podemos tomarlo como que sí debemos ayunar. Exhortación. Gálatas 5:16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Si bien aquí habla, ustedes lo pueden leer todo el pasaje, ¿no? Las cosas que los deseos de la carne hace, ¿no? Dice allí idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, y sigue. Una larga lista de cosas que la carne, ¿sí? Que nuestro cuerpo pecaminoso podría desear, pero está lo que contrarresta, que es lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Pero una de las formas en que podríamos decir, bueno, queremos buscar la voluntad de Dios, queremos en ese tiempo especial abstenernos de alimentos, queremos orar a Dios por tal y cual motivo. Una de las cosas que nos va a ayudar es proponernos andar en el Espíritu, buscar las cosas que conciernen a Dios, buscar las cosas que nos van a llevar a los frutos del Espíritu, buscar estar cada vez más cerca de Dios y no más cerca del mundo. Cuanto más nosotros busquemos a Dios en oración, cuanto más le busquemos en esta práctica del ayuno, van a ver van a haber cambios, y lo muestra claramente la palabra de Dios, de que todos quienes ayunaron y oraron se vieron buenos resultados. Moisés escribió los mandamientos, Jesús fue tentado y venció, se preparó para su ministerio. Lo vimos este ejemplo a nivel de iglesia, que buscaban la voluntad de Dios en qué hermanos iban a participar en tal obra. Así que podríamos decir que el ayuno da buenos resultados. Pregunta: ¿tenemos algo que cambiar? ¿Habrá algo que esté estorbando nuestra vida como cristianos? ¿Habrá algún pecado que no nos deja ser llenos del Espíritu? Entonces, el ayuno es una forma de buscarle a Dios para que en ese momento, solos delante de Dios, podamos analizar nuestra vida. Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una de las formas de humillarnos delante de Dios, porque de eso se trata también el ayuno, es humillar nuestro ser delante de Dios, y es justamente a través del ayuno, humillarnos, ¿sí? Y con esta actitud, aquí no habla de ayuno, pero sí habla de humillarse, que esta es una buena actitud, el humillarse delante de Dios, y con esta actitud humillamos nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro orgullo. Repito, aquí no menciona el ayuno, pero si lo agregamos al tiempo de oración, va a ser de gran beneficio, porque allí es donde, bueno, volvemos a decir, nos abstenemos de alimentos. Si hay pecado, habrá confesión. Si necesitamos humillarnos delante de Dios para
dejar nuestro orgullo delante de Él, lo vamos a hacer, lo tendríamos que hacer, y volcaríamos toda nuestra alma, todo nuestro ser delante de Dios. Joel 2:12, Antiguo Testamento. Joel 2:12 dice: Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. ¿Qué estaba pasando? Bueno, allí Dios iba a traer juicio, que lo hace a través de langostas, lo hace a través de sequía, y cuando ellos, bueno, cumplen con este requisito de ayunar, de orar, de lamentar, bueno, obviamente eso es arrepentirse delante de Dios, arrepentimiento verdadero delante de Dios, Dios después los restaura e incluso les ayuda a vencer a sus enemigos. Así que, hermanos, quizás el ayuno para nosotros también sea un tiempo de arrepentimiento, ser liberados y perdonados de pecado, libres de pensamientos pecaminosos. Vuelvo a reiterar, cuanto más estemos cerca de Dios, más lejos vamos a estar del mundo. Y no quiere decir esto que vamos a dejar de trabajar porque estamos rodeados de incrédulos, no vamos a dejar de estudiar porque estamos rodeados de incrédulos, pero necesitamos la fortaleza que Dios da a cada hijo cuando hay un corazón arrepentido, un corazón constreñido, un corazón sensible a la voluntad de Dios. La palabra de Dios para nutrirnos del conocimiento de Dios y conocer su voluntad. Oramos, ayunamos, hasta ahí vamos bien. Y como les decía, si alguien aquí decide ayunar, puede hacerlo orando, ayunando y después teniendo su estudio personal de la palabra de Dios. Mateo 4:4, fíjense lo que dice allí. Él respondió, estaba allí Jesús en medio de la tentación. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que conocer, hermanos, la palabra de Dios. Tenemos que saber de qué se trata, qué es lo que nos habla Dios a través de su palabra. Porque de repente podemos ayunar, orar y está todo bárbaro, pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿se entiende? Entonces, podemos añadir al tiempo de ayuno y oración la lectura y el estudio de la palabra de Dios. No habrá mejor momento que ese para un hijo de Dios. Estar preparado para el día, estar preparado para la semana o para el ministerio o quizás algo que esté afligiendo a la persona. Bueno, Jesús conocía la palabra de Dios, por eso después de 40 días y 40 noches sin ingerir alimento y agua, él mismo dice allí mismo la palabra que sintió hambre, pero estaba fortalecido en Dios y conociendo la palabra de Dios pudo vencer a Satanás contrarrestando esa tentación. Marcos 9:29, ya estamos terminando.
Dejé este pasaje, este y otro que vamos a leer para lo último, porque voy a contar una experiencia. Y dice allí Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Los discípulos, incluso se encuentra también este pasaje en Mateo 17:21. Los discípulos habían intentado sacar un demonio, está allí en el contexto, y Jesús les dice, les muestra que había falta de fe. Bueno, quizás no habían orado como debieran. Este pasaje menciona el ayuno, pero curiosamente, viendo algunos comentarios, aparentemente en los originales o los más antiguos no se menciona el ayuno. De hecho, tengo un Nuevo Testamento de estudio que este versículo, por lo menos esta palabra ayuno, no aparece. Entonces me puse a pensar, digo, y como dice un pequeño gran problema. Vamos a suponer, sabemos que sí había falta de fe en ellos, ¿no? Y también podemos apreciar que, bueno, como lo manifiesta así, esta generación era complicada de demonios, ¿no? Si el ayuno, si es correcto este pasaje, nuestra actitud delante de Dios, ¿sí? Si hubiera una situación de alguien poseído, vamos a decir, les aviso que yo no quisiera enfrentarme a ninguno de estas cosas, pero lo que sí podemos apreciar, que ya sea en ayuno o en oración, nuestra posición delante de Dios, ¿sí? Lo que sí podríamos decir es que los demonios van a respetar a aquel cristiano que se somete y se humilla delante de Dios. ¿Entienden esto? Si alguien aquí dice, como he escuchado tiempos atrás, otras denominaciones que decían, vamos a hacer guerra espiritual y vamos a echar demonios, saben cómo quedan después, ¿no? Hay un caso conocido que no sale bien de esto. Entonces yo no me voy a ir a dedicar a sacar demonios ni nada por el estilo, porque no es una práctica que la palabra de Dios esté diciendo que lo tengamos que hacer. En ese tiempo los discípulos se enfrentaban porque es una realidad y hoy estamos viviendo tiempos muy complicados en el cual todo lo que concierne a Satanás y sus demonios están operando en este mundo. Incluso Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que tenemos promesa de Dios de que si somos tentados, si hay una situación particular en torno a esto, y ni que hablar de las tentaciones, ni que hablar de cosas que Dios permita que Satanás haga para que nuestra alma desfallezca, para desanimarnos. Bueno, podemos con la ayuda de Dios, dice, someteos a quién, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ahí, obviamente, debe haber un tiempo de oración, un tiempo de devoción. El ayuno nos va a ayudar, y ni que hablar el conocimiento de la palabra de Dios. Y voy a terminar con esta experiencia. Muchas veces les he contado, y quizás los aburra, pero no creo que los aburra, les he contado de mi compañero que es un bandista.
él le llama la religión. Ya hace 16 años que estoy con este compañero. Algunos 2 de los 4 que estábamos ahí, 2 se han jubilado y ahora estoy yo solo con él. Y, ¿cómo les explico? Es una presencia negativa, ¿tá? Con el tiempo aprendí a manejar esto, porque cuando uno conoce a una persona, sabe cómo manejarse. A determinado tiempo, cuando empecé a indagar sobre el ayuno, que era algo que normalmente no lo hacía, digo, bueno, tengo que echar mano a ese tiempo de ayuno, de oración. Y fue así que un día lo hice y clamé a Dios por esto. Porque hay momentos en que si yo no fuera cristiano, como me han dicho algunos compañeros, ¿por qué no lo mandás lejos, no? Por no decir otra cosa. ¿Entienden? Lo que haría un cristiano, lo que haría un incrédulo. De hecho, a algunos compañeros les digo, vos no aguantarías ni una semana ahí arriba. Digo ahí arriba pues es un altillo, yo subo 18 calones y estoy solo con él. Bueno, y aquí el ejemplo personal. Yo empleé en mi vida el ayuno y me ha dado buenos resultados. Este es uno de los casos. Y les puedo asegurar, hermanos, que es de bendición. Bueno, después de ese tiempo, yo tomé, es como que mi mente, como que tuve otra perspectiva, esa es la realidad. Esta persona, bueno, en algunos aspectos se cambió, incluso, miren qué curioso, me dice Juancito, cuando vea que yo me frunzo el ceño, ¿no? Porque yo tengo facciones serias, pero cuando me enojo, pongo cara seria y dice, Juancito, no te enojas si tal cosa. Porque claro, había momentos que era tedioso, era pesado. Y yo siempre entendí que esto es mi campo de batalla. Yo voy al trabajar y sé que me tengo que enfrentar a esa persona. De hecho, cuando los días que falta o los días que está de licencia, aquello es un oasis para mí. Y ustedes podrían hablar con algunos compañeros y les va, les va a asegurar que es así como yo se los digo. Entonces, hermanos, ¿qué decirles? Perdonen que me extendí. El ayuno es para hoy en día y les puedo asegurar que van a sentir paz, van a sentir gozo. Si hay pecado, cuéntenselo a Dios. Si hay algún pecado que no pueden dejar, pidan a Dios que les ayude. Si hay un problema específico que les esté trancando su vida espiritual, su vida en comunión con Dios, clamen a Dios. Rindan su vida, rindan ese tiempo, así sea 1 hora, 5 horas, un día, 10 días, lo que ustedes dispongan en su corazón, clamen a Dios. Y ni que hablar, si de buscar la voluntad de Dios se trata, bueno, tenemos las armas que Dios ha dejado para que así podamos cumplirlo.